Amén. Bien, qué gozo, qué alegría es poder congregarse en el nombre del Señor para poder alabarle, darle gloria y también para recibir, ¿no?, su palabra. Es lindo que uno tenga esa actitud, esa disposición, ese deseo, ese anhelo. Así que yo me gozo también con cada uno de aquellos que estamos en esta sintonía. Saludo a mis hermanos también a través de la radio, ¿sí? Los que nos están escuchando por este medio, aprovechando la hermosa oportunidad de poder entender mejor su palabra. Hermanos, quiero esta mañana compartir con ustedes una serie de temas muy interesantes, muy lindo en vista y en el contexto, ¿no es cierto?, de que se abre un nuevo panorama, un nuevo camino en la vida de este mundo. Como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos una luz, un entendimiento, un conocimiento respecto a los hechos finales que ha de acontecer en este mundo, y las profecías nos abren las páginas de los eventos finales para que uno pueda prepararse, para que nada de lo que acontece en este mundo nos pueda sorprender, que estemos preparados para enfrentar, ¿no?, lo que se viene, con la confianza plena en que Dios nos ha anticipado estas cosas para que nosotros podamos estar tranquilos, confiados, creyendo en que el poder de Dios nos va a sostener. A través de las redes cada vez se está manifestando en una dimensión mayor y más enfática el hecho de que se acerca el conflicto final de este mundo, ¿no? Se acerca el fin. Por eso es que nosotros necesitamos saber qué preparación debemos tener para enfrentar la crisis final. Y la crisis final para el pueblo de Dios es justamente que el enemigo se está preparando para dar el último golpe, para destruir al pueblo de Dios y traer justamente oprobio y vergüenza a Cristo, su enemigo. Y dentro de aquello que nosotros tenemos que tener en cuenta es la individualidad en el tema de la religión. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo se está uniendo para imponer una religión, ¿no? Y la individualidad y la responsabilidad cristiana es muy importante para no permitir que el enemigo nos imponga lo que nuestras conciencias dicen que no es así. Quiero comenzar leyendo ese texto de Isaías 61, versículos 1 al 3. Isaías 61, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Qué palabras más solemne, más profunda, más amplia, más completa respecto a la misión, no solamente de Cristo, sino de la misión de cada hijo de Dios en esta tierra? Porque Dios nos ha llamado justamente a esta obra, ¿no? Y el punto de esto tiene que ver con el propósito divino del pueblo de Dios, que es libertar a los cautivos. Nos vamos a centrar en eso, ¿no? En el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel implica la justificación por la fe, ¿no? Y yo tengo acá un artículo. Nuestros hermanos de Chile nos han dejado un buen material para analizar y estudiar. Y yo le quiero dar a Laura esto, me acordé ahora que ella me pidió, fue la única que me pidió material, ¿no? Sobre los que dejaron nuestros hermanos de Chile. Esto tiene que ver con la justificación por la fe, ¿no? Y en el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe es la esencia misma, ¿no? Y entender este mensaje tiene que ver con nuestra responsabilidad para sostenernos en este conflicto final. Hoy, esta mañana, voy a compartir con ustedes un pensamiento, una exposición de el pastor A.T. Jones, ¿no? Él sostuvo este tema en 1888, fue el principal medio que Dios utilizó para comenzar el derramamiento del Espíritu Santo a través de este tema, el de la justificación por la fe. Es una manera como el Espíritu de Dios se va a manifestar finalmente en esta tierra para transformar las vidas de aquellas personas que a través de la fe reconocen el sacrificio expiatorio de Cristo y que implica realmente esa aceptación de Cristo en tu vida, ¿no? Que tiene que ver con la obediencia a todos los mandamientos de Dios, no a 8 ni 9, sino a 10. Bien, este tema se titula Individualidad en la religión. Y es algo que se ha perdido totalmente, no solamente en el mundo, sino en las iglesias. Y aún en la misma iglesia que Dios ha levantado, ¿no? En esta generación se ha perdido esa individualidad en religión. Y como dice allí, ¿no es cierto? Se ha perdido esa responsabilidad cristiana. Y hemos sido sometidos, ¿no es cierto?, a la fe de los hombres, a las convicciones de los demás, de otros, y no a nuestras propias convicciones. Y estamos como presos, estamos cautivos en las convicciones de otro y no en la nuestra. Y no somos libres de expresar nuestra verdadera fe con libertad, ¿no? Por eso es importante este tema, entender, comprender y tener esta experiencia, porque lo que se viene, si no tenemos en claro esta convicción, vamos a ser arrastrados por una religión en la cual nosotros no estamos convencidos. ¿Qué es religión en primer lugar, ¿no? Vamos a ver. ¿Esto funciona? Bien. Vamos a ver si funciona. Buen punto. Vean. Ahí tenemos qué es religión, ¿no? Este concepto es importante, ¿no? El deber con nuestro Creador y la manera como nosotros cumplimos nuestro deber. Desde que Dios creó al hombre en la naturaleza de las cosas, la primera de todas las relaciones es con Dios. El primero de todos los deberes no puede ser otro que el deber para con Dios. Eso es religión, ¿sí? El que reconoce a su Creador, ¿no es cierto?, que Dios en el Génesis explica que Dios creó al hombre, creó a Adán, y con lo primero que se encontró fue ¿con qué? Con su Dios, ¿no?
y el reconocimiento de que Él fue su creador, tiene un deber para con Él. El primer deber, ¿no es cierto?, en la naturaleza de las cosas es hacia Dios. Negar esto sería negar nuestra propia existencia. ¿Por qué? Es como aquel que niega a sus padres. El que niega a sus padres está negando, ¿no es cierto?, quién le dio la vida, por medio de quién vino la vida. Cuán importante es. Por eso hay un mandamiento, ¿no?, el quinto, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Entonces nuestro primer deber en religión, ahí en este concepto, es hacia nuestro Creador. En segundo lugar, ¿qué es libertad? Libertad. Libertad es acá dice, es el estado de estar exento de la dominación de otros o de circunstancias, ¿no es cierto?, restrictivas, que nos restringe la libertad, ¿sí? Por ejemplo, circunstancias restrictivas han sido lo del COVID, claramente, ¿no? Se nos restringe nuestra libertad de andar, de comprar, de vender, de hacer lo que nuestra voluntad quiere, ¿no? Allí, eso es libertad. Entonces, ese concepto de libertad, estar exento de la dominación de otros o de circunstancias restrictivas, eso es muy importante. El poder de cualquier agente racional también de tomar decisiones y decidir su conducta por sí mismo, espontánea y voluntariamente de acuerdo a razones o motivos. Eso es libertad. ¿Sí? Libertad implica, ¿no es cierto?, tomar decisiones y decidir nuestra conducta por nosotros mismos, en forma espontánea, ¿no es cierto?, y naturalmente, ¿no?, voluntariamente. Eso tiene que ver con la libertad. Nosotros tenemos que entender estas dos cosas, ¿no?, lo que es religión y lo que es libertad. Cuando vamos comprendiendo esto, vamos entendiendo cuál es nuestro deber, qué tenemos que nosotros hacer entonces, sin necesidad de que alguien nos tenga que decir qué hacer, ¿no? Por eso, en este siguiente punto vamos a sacar esto exactamente. ¿Qué es libertad religiosa? Aquí unimos los dos puntos, ¿no? Si bien es la excepción del hombre de la dominación de los demás y de circunstancias restrictivas, es religión, la libertad de hombres para tomar su decisión y decidir su conducta por sí mismo, espontánea y voluntariamente, en su deber hacia su Creador y en la manera de cumplir ese deber. Agregamos el tercer punto, ¿no? Entonces, ¿qué es libertad religiosa? Aquí dice que es la facultad del hombre de ser libre de dominación de los demás o circunstancias restrictivas y de tomar sus propias decisiones para su conducta espontánea y voluntariamente en su deber hacia su Creador y la manera de cumplir ese deber. Eso es libertad religiosa. Cada uno, semejante, sí, acá unimos las definiciones, ¿no? La definición de lo que es religión, lo que es libertad, y agregamos acá en su deber hacia su Creador y en la manera de cumplir ese deber. Entonces, esto es libertad religiosa. Nosotros tenemos, entonces nos planteamos, ¿tenemos o no tenemos libertad religiosa? Porque libertad religiosa, vamos a ver. Por ejemplo, en el COVID lo restringieron. Ajá. ¿No? Por ejemplo, no se podía reunir. Uh-huh. Bueno, ahora no. Pero hubo falta de restricción. Sí. Vamos a ir viendo, a través de esta serie, vamos a ir viendo un poquito cómo
estos principios, estos conceptos se están pisoteando. ¿De qué manera? El tema de la costumbre, cómo estamos acostumbrados a vivir actualmente, no nos permiten apreciar y ver cómo está siendo coartada nuestra libertad religiosa. Y cómo nosotros no estamos ejerciendo nuestra facultad de libertad, ¿no es cierto?, con que hemos sido creados, ¿no? Porque Dios nos creó en libertad. Ya vamos a ver un poquito más eso. ¿Qué dice el primero de todos los mandamientos? Volviendo otra vez a repetir este concepto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese dice el primer mandamiento, ¿no? Y no es porque sea el orden el primero, sino porque en este sentido es el primer principio de existencia de cualquier agente inteligente. Es su relación con su Creador. Y el mandamiento dice, amarás. ¿A quién? A tu Creador, al que te hizo, a quien debes tu existencia. Y el que debes el respeto. Bien, y vamos a tener aquí este principio, ¿no?, que el Señor manda. Acá dice, amarás. Amarás. Vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, esta es la primera, ¿no?, en el concepto de la primera criatura inteligente. Acá dice, todo lo que hay de cualquier alma se debe primero entonces a Dios, porque todo proviene de Él. Nosotros tenemos un deber para con nuestro Creador. Y nuestro deber, ¿no es cierto?, es justamente cumplir eso de amarlo. ¿Sí? Nos dice aquí, en el principio nos dice obedecerle. Vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. Dice amarlo, porque esto es muy importante en este principio de la libertad religiosa. Nos invita a amarlo. El principio estaba allí, inherente a la existencia de la primera criatura inteligente. En el primer momento de su existencia, allí el principio permanece eternamente inmutable, ¿no? Como dice ahí, inmarcesible, ¿no? Este principio es eterno, es permanente, así como Dios nos ha hecho, ¿no? Y nosotros fuimos creados en libertad. Vamos a ver esto un poquito en este concepto de A.T. Jones, donde expresa justamente este punto. En esa obligación inherente, Dios ha creado a cada criatura inteligente libre. En esa obligación, ¿no?, somos libres. Libre de reconocer ese deber o no. ¿Ven? Libre de cumplir ese deber o no. Libre de hacerlo como Él elija o no. Josué 24. ¿Qué dijo Josué? Escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Escoge, elige, servir o no. Pero siempre se nos estimula a servirle al Creador, porque servir al Creador implica vida. Es lo mismo que Juan capítulo 6, ¿no? Allí también en ese capítulo nos habla acerca de que nos habla Jesús. Cuando Jesús estuvo hablando con la multitud de las personas. Claro. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Vino a traernos libertad. Y la anterior es Josué 24:15. Ajá, 24:15. No le puse el versículo allí. Entonces, es absolutamente cierto que Dios le ha hecho libre. Así, la libertad religiosa es un don de Dios.
inherente a la existencia misma. Es un don de Dios la libertad religiosa. Dios nos regaló esa libertad para adorarlo libremente, para servirle libremente. El Señor a nadie impuso obligación a servirle. A nadie le impuso la religión. A nadie le impuso el deber de reconocerlo como Dios. A nadie le impuso el deber de servirle como Él pide. Eso es libre decisión de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Ya desde el principio el Señor nos dio ese don. Si queremos reconocerlo, lo reconocemos. Si queremos servirle, le servimos. Si no queremos, no queremos. No está impuesto. Por eso es que acá tenemos este concepto, que ampliamos un poquito el tema del servicio a Dios. Porque dice, cualquier servicio a Dios que no sea elegido libremente por quien lo presta, no es servicio a Dios, sino es libremente. Si vienes obligado a la religión, no sirve de nada. A Dios no le sirve. ¿A vos te sirve? A Dios no le sirve. Porque dice aquí, no puede haber ninguna virtud en ello y no puede haber nada de Dios en ello. Eso no puede ser de Dios, porque Dios nos creó en libertad. Y si no venimos en libertad, ¿para qué venimos? Si a Dios no le sirve. No es de Dios. Porque Dios es amor. Ahora, el amor y la compulsión, el amor y la fuerza, el amor y la opresión, nunca pueden ir juntos. Qué importante es entender esta diferencia, hermanos. Porque la religión debe ser una religión del amor, de la libertad. Nadie está obligado a amar, ¿no es cierto?, a alguien que no quiere. Por lo tanto, cualquier deber, cualquier obligación, cualquier cosa ofrecida o entregada a Dios que no sea una elección libre del individuo, no puede ser de Dios ni para Dios. Entendamos estos conceptos, estos principios, porque lo vamos a ir aplicando en cada tema que vamos a ir viendo, estudiando la vida de Daniel, el profeta, donde ahí están los conceptos claros de lo que vamos a enfrentar, o lo que estamos enfrentando, o lo que estamos experimentando inclusive, en el mundo, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Por eso esto es la base, ¿no? Es el comienzo de esos principios bíblicos que yo tengo que entender para poder vivir una experiencia cristiana verdadera, para ser feliz, en otras palabras, ¿no? En consecuencia, cuando el Señor creó cualquier criatura racional, ángel u hombre, para que esa criatura fuera feliz en el servicio a Dios y para que hubiera virtud en rendir servicio de adoración a Dios, la creó libre para poder hacerlo. Esto es individualidad. Y el divino derecho a ella. Dios nos dio un derecho. Somos individuos creados en libertad. Y la felicidad la vamos a alcanzar cuando nosotros ejerzamos esta libertad. Cuando podamos tener esa experiencia de libertad en nosotros y de hacer lo que hacemos, en libertad vamos a ser felices. Pero mientras estemos oprimidos, mientras estemos forzados, mientras estemos impulsados a hacer lo que no queremos hacer, la desdicha es la experiencia, ¿no? La infelicidad, la tristeza, la amargura, la enfermedad y la muerte. Aquí tenemos el camino
a la libertad. Dios creó al hombre libre. Cuando el hombre por el pecado fue separado, perdió esa libertad. De esa libertad hablamos en la Biblia. De esa libertad habla Isaías 61, que estamos leyendo, ¿no? Cuando el hombre por el pecado fue separado, entonces perdió esa libertad y Cristo vino para restaurarlo plenamente a ella. Por eso el camino de Dios y de Cristo es el camino de la libertad. Podemos leer ese texto de Juan 8:32. Vamos a buscar Juan capítulo 8, 32. A ver. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este camino hacia la libertad es un camino, es el camino de la verdad. Si yo no encuentro la verdad, no puedo estar en el camino. El error, la falsedad, no es el camino es la verdad, la que nos va a hacer libre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Qué importante es reconocer a nuestro Creador, cómo fuimos creados. Él me enseña cómo ser feliz, ejerciendo mi derecho divino, ¿no es cierto?, a escoger, a elegir lo que quiero. Allí, en el versículo 36, también dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros entender cómo el Señor nos quiere dar esa libertad? Y esa libertad podemos ejercerla. Esa felicidad y esa paz que solo Cristo puede dar, podemos experimentarla, aún estando dentro de un calabozo. Podemos gozarnos en esa libertad. Aunque no es de nuestra elección estar allí, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo nos hace libre, porque hemos conocido la verdad, en realidad la felicidad está en haber ejercido mi derecho a elegir lo que yo quiero. Claro, este derecho, de ejercer este derecho a lo que yo quiero, tiene sus consecuencias en esta vida, en este mundo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Jesús por ejercer ese derecho de elegir libremente el camino, la verdad y la vida? Y vamos a ver justamente en esta serie de temas, justamente cómo se ha ejercido este derecho y cómo ha sido tratado este derecho de la individualidad, ¿no? Y de ejercer esa libertad, ese poder de decidir. Y es mi deseo realmente, queridos hermanos y oyentes, que nosotros entendamos este derecho, porque cuando entendemos esto, comprendemos y ejercemos, ¿no es cierto?, este derecho, vamos a poder ser felices en medio de la crisis, en medio de la opresión, en medio del maltrato y de todo lo que suceda en nuestro medio, en este mundo. Habiendo ejercido ese derecho, esa individualidad, vamos a poder entender lo que es la verdadera libertad, ¿no? Y la felicidad también. Y el Señor Jesús vino para devolvernos esto. Por eso, volviendo a Isaías 61,
Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar estas buenas nuevas. ¿A quiénes? Esa buena nueva, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicarle libertad a esos cautivos. Recuerdo cuando los fariseos, cuando le dijo esto a los fariseos, le dijo: nosotros no somos esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, ¿no? El que es del pecado, esclavo, el que hace el mal, ¿no? Esclavo del pecado. Y justamente en esto nosotros también podemos estar pecando en no ejercer nuestra libertad, nuestra individualidad, mejor dicho, nuestra facultad de pensar y hacer por nosotros mismos, ¿no? Aquellas cosas. Proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Estamos en ese año en que el Señor va, ¿cómo se dice? Va a proclamar esa buena voluntad del Señor. Es un tiempo de gracia, es un tiempo en que el Señor quiere devolvernos esa libertad, pero solamente entendiendo en qué consiste esa individualidad en la que Dios nos hizo, nos creó, vamos a poder entender nuestro verdadero destino, que ha sido glorioso, cómo Dios nos ha creado y para qué. Y alabar al Señor, adorar a Dios, reconocer el poder, la majestad, el amor divino, va a ser la dicha y la felicidad más grande que en nuestra vida hemos experimentado. En este punto es importante este aspecto. Esto ya no es de atención, ¿no? Sino se suma, lo sumo a este concepto, ¿no? Dice: el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. ¿Cómo nosotros ejercemos esa facultad de decidir y elegir por nosotros mismos? ¿De qué manera? Entendiendo la verdadera fuerza de la voluntad. Por causa del mal, del pecado, nuestra voluntad ha sido debilitada y muchas veces anulada. Y el Señor nos quiere devolver otra vez a que ejerzamos ese poder de decidir y elegir por nosotros mismos las cosas. Dice: Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla para bien, ¿no? No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos, afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger servir a Dios. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿yo he escogido realmente servir a Dios? ¿Pero me doy cuenta cuántos obstáculos tengo para servirle? ¿Cuántas situaciones en las que quisiera ser diferente? Aquí dice que nosotros, en primer lugar, podemos escoger, podemos elegir. Tenemos una facultad que Dios nos ha dado, que es la voluntad, el poder de elegir. ¿Qué queremos? Un poquito más. Ahora, el debido uso de la voluntad es importante, porque la voluntad no siempre está conducida por nosotros. Muchas veces estamos siendo impulsados, estamos siendo arrastrados, estamos siendo llevados en contra de nuestra voluntad. Es verdad que cada uno de nosotros
en su raciocinio piensa, yo no quiero pecar más, ¿no es cierto? No quiero andar pecando. No quiero hacer el mal. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El querer está en mí, pero no el hacerlo. Miserable hombre de mí, dice. Estoy haciendo lo que yo no quiero hacer, estoy siendo llevado, arrastrado. No es mi voluntad hacer lo que estoy haciendo. No es lo que quiero, en otras palabras. O es mi voluntad, pero no es lo que quiero. No sé, hay un conflicto. Pero ¿qué dice la cita esta? Dice, mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Qué importante que es ejercer este don divino, ¿no? Para servir a Dios. Podemos servir a Dios, pero tenemos que primero poner nuestra voluntad de parte de la voluntad de Dios. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Sí. Entonces pongamos nuestra voluntad de parte de. Si Dios dice que por ejemplo, el sábado es el día del Señor, ¿qué tengo que hacer con mi voluntad? Dirigirla hacia reconocer, ¿no?, que es la voluntad de Dios y acoplarme a la voluntad de Dios. Tomar esa decisión de hacer lo que Dios dice que ese día yo tengo que hacer. Eso es ejercer el poder de mi voluntad. Yo decidí acoplarme, ¿no es cierto? Porque la voluntad de Dios es omnipotente, es invariable. Y en Cristo está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso aquí nuestro Creador nos está invitando, ¿no es cierto?, a ¿cómo se dice?, a hacer ejercicio con nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio suficiente luz, entendimiento, para saber qué está bien y qué está mal. Entonces poner nuestra voluntad de parte de aquello que está bien. Y tenemos una conciencia que puede ser iluminada o no, pero la conciencia nos está diciendo eso está bien, eso no está bien, y la voluntad tiene que decidir, ¿sí?, lo bueno y lo malo. Entonces, qué hermoso es poder trabajar con esto, ¿no? Leo algo más sobre, a ver si quedó. Ajá, quedó lo último. Bien, leo aquí de este autor, A.T. Jones, en una obra médico-misionera, dice: tal como aparece, un poquito antes, acá. En las Escrituras se dan clara y distintamente 6 lecciones específicas sobre este tema de la libertad religiosa. La libertad del alma individual contra la dominación de hombres y la combinación de hombres en los poderes del mundo. Cada una de estas lecciones trata el tema sobre un principio distinto y específico. Y estas lecciones, tomadas en conjunto, cubren completamente todo el terreno sobre cada principio que tenemos que conocer. Ahora nos proponemos estudiar estas lecciones tal como aparece en la Escritura. La lucha por la libertad religiosa. Dice, aún no ha terminado. La libertad religiosa completa aún no es reconocida, dice. Ni siquiera en principio, mucho menos en la práctica. Ni siquiera por la masa de cristianos, tal como queda perfectamente claro en la Escritura, ¿no?, que vamos a seguir tratando sobre ese tema. Ojalá que el Señor nos ayude a entender que esta libertad, de vivir en libertad,
Y no porque ahora queremos ser libertarios, como dice el presidente, ¿no? En ese sentido, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? De ser libres, libres para ejercer nuestra fe, ¿no es cierto?, como nuestra conciencia lo dicta. Y para dar razón de ella necesitamos libertad. Porque si no tenemos libertad no podemos ser lo que Dios quise que seamos cada uno de nosotros. Individuos libres y que adoramos a Dios en libertad y reconocemos su poder, su amor, ¿no? Y esa libertad tiene que ver con el amor con que Dios nos ha creado. Que Dios nos siga fortaleciendo nuestra fe para poder seguir trabajando, ¿no?, en nuestras conciencias con este tema. Que Dios nos bendiga. Vamos a